glorificamos y le damos gracias por podernos permitir venir a adorarle, de un Dios poderoso que se regocija en nuestra adoración. Ayúdanos a estar consagrados y concentrados en su palabra y que el Espíritu Santo nos guíe en este día y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado tengan todos. Le vamos a dar una cordial bienvenida a todos y hay una visita que es Jaime Torres. Sea cordialmente bienvenido, y a la hija de Félix y su esposo, que ya son de aquí. Amén. Ajá, bienvenidos. Dios los bendiga. Ahora estaremos proyectando el himno Eterna Roca es mi Jesús. Y a Iván y a su esposa, que no lo tenía aquí apuntado, pero sean bienvenidos también. Dios los bendiga. Feliz sábado tengan todos, hermanos. Vamos a buscar ahora en nuestras Biblias el capítulo de Juan, que es el 14, y el versículo es el 27. Juan 14, 27 está proyectado, porque voy a proceder a leerlo. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No bendiga su santa palabra, vamos a toda aquel que se haga posible. Vamos a de rodillas. Amado Dios y Padre Celestial, gracias les damos por este día que usted nos ha dado hoy, Señor. Pedimos, Padre Celestial, la bendición, ¿verdad?, sobre cada uno de los presentes, Señor. Aquellos que no han podido estar aquí en esta mañana, que usted los bendiga igual, Señor. Le pedimos por este distrito de Fajardo, pastor, ¿verdad?, su familia, pastor Narváez. Así que también le pedimos, Señor, para que usted nos siga alertando en estos tiempos finales, Señor, para que estemos preparados, Señor, para cuando usted regrese nuevamente, estemos aptos para el reino de los cielos. Amén. Así que le pedimos, Señor, por el hermano Ricardo, que va a tener la predicación esta mañana, para que usted lo ayude también. En nombre de Jesús. Historias de fe y fidelidad. Historia de hoy, un llamado de paz. Mi primer contacto con la iglesia adventista fue cuando era pequeña a través de las escuelas y del club de conquistadores, pero no tenía una base para tomar la decisión del bautismo. En 2021, con el paso de los años, tomé esa decisión, pero pronto me alejé de Dios. En 2022 decidí vivir un poco más cerca de mi padre, porque él ya era adventista desde hace algún tiempo y podía ayudarme en este camino. Entonces, a finales de 2022, en el Camporí de Jóvenes El Camino, cuando conocí el proyecto OI, un año en misión, y conocí a varias personas, varios misioneros que pudieron decirme lo maravilloso que es entregar el 100% de tu tiempo a Jesús, fue cuando realmente tomé mi decisión. Decidí que me bautizaría y que entregaría mi próximo año a la misión de Jesús. Y por la gracia de Dios fue seleccionada para participar en el proyecto OYIM, un año en misión. Fue un año de muchas bendiciones y alegrías, nuevos amigos, evangelismos, ferias de salud, la plantación de una nueva iglesia y un club de aventureros. Tantas alegrías, tantas bendiciones, tantas personas entregadas a los pies de Jesús a través del bautismo. Pero al final de todo solo podía pensar, ¿qué voy a hacer en 2024? Tenía opciones, tenía misiones, tenía oportunidad de empleo, pero nada me traía paz. Entonces, en una inmersión de la escuela de misiones, mientras el pastor hablaba sobre las misiones, sobre la necesidad de misioneros en todo el mundo, escuché la voz de Dios y Él me dijo que debía abrir una vez más el sitio web donde vemos los llamados, pero ya sabía de memoria todo lo que había allí. Entonces no quería abrirlo, pero por su insistencia lo abrí. Sentí una paz tan grande que comencé a llorar. Estaba segura de que vendría aquí, pero no sabía cómo debido a la barrera del idioma y la falta de dinero. Pero gracias a Dios, a todos los adventistas, a los hermanos adventistas, logré llegar aquí. El 26 de diciembre fue mi despedida en Brasil y recibí como regalo esta bandera. Aquí tengo la firma de todos mis amigos, todos los misioneros que trabajaron conmigo. El evangelismo aquí se realiza de una manera diferente. Es una forma más personal porque la cultura rusa es más cerrada, entonces no podemos llegar hablando sobre Jesús. Primero, necesitamos hacer amistad, conquistar a las personas y demostrar a través de nuestros actos lo que Cristo hizo en nuestra vida. Como dije, tenía la barrera del idioma, pero para mi sorpresa, cuando llegué había una misionera de Chile y pude hablar español con ella, lo cual fue un alivio para mí en los primeros días. Entonces, por la gracia de Dios, puedo hablar español. Estoy desarrollando mucho mi inglés y aprendiendo ruso. Pero estas experiencias, todas estas maravillas y bendiciones de Dios del proyecto anterior y de este proyecto, solo fueron posibles gracias a los diezmos y ofrendas que los adventistas de todo el mundo dan. Es muy emocionante ver la fidelidad de ustedes que me escuchan, resultando en vidas salvadas alrededor del mundo. Que Dios pueda siempre bendecirlos. Ha llegado el momento que adoremos
juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Vamos a estar de pie, ¿verdad? Para esta oración por los diezmos y las ofrendas. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana le damos nuevamente las gracias. Y le pedimos, Padre Celestial, que usted nos dé fortaleza. Gracias por la salud, gracias por la vida, por la fuerza que usted nos ha dado para generar estos dineros. Se va a convertir en diezmos y ofrendas. Amén. Así que la parte que queda en nuestro bolsillo, Señor, podamos ser buenos mayordomos y podamos, Señor, saberlos invertir. Gracias, Señor, por todas las cosas que usted nos da. En el nombre de Jesús. Amén. Las palabras del buen Salvador, traerme el diezmo al granero, aclamar a Cristo dueño y creador, al león del oro primero, traerme el diezmo al granero, robarme hoy dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, ponme el diezmo y verán ofrenda. Muchos el mensaje hoy podrán oír, y hallarán la santa senda. Por traerme el diezmo al granero, robarme hoy dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Bueno, mis hermanos, ha llegado el momento de escuchar palabra de Dios, pan espiritual en esta mañana, que va a ser traído en labios del hermano Ricardo Gutiérrez. Que Dios te bendiga. Amén. Cristian. Dios le bendiga, hermanos. Hoy estoy en trabajo porque solamente tengo la Biblia. Como tengo muchos documentos, pues me quiero allá porque no caben aquí. Antes de comenzar, ven aquí en la parte, en esta sección de la plataforma, esta casita, ¿verdad? Esta casita vamos a empezarla hoy, pero vamos a trabajar la semana que viene, comenzando. Después de la lección de escuela sabática, lleguemos a la sección de la casita. La casita, yo sé que algunos que han visitado otras iglesias han visto las casitas. Estaban para eso, la casita se usaba todo el tiempo. Y eso para una ofrenda, aquí también se llegó a utilizar en el momento dado. Está listo Pedro, de hecho. Pedro, gracias. ¿Dónde está Pedro? Míralo aquí. La hizo muy bonita, ¿verdad? Tremenda. Tremendo talento. Pues esa casita va a ser para recoger unas ofrendas, para ofrendas cada sábado, para las necesidades de la iglesia. ¿Okay? Amén. Así que vamos entonces a poner en mente, ¿verdad?, lo que es las ofrendas, ya que nosotros ponemos en los diezmos, el sober, pero esto es una ofrenda especial. En una iglesia se toman a los niñitos y van con sus canastitas. A veces pues, cuando haya niños aquí se puede utilizar. Pero se recogerán mayormente y se traerán y se pondrán aquí para no estar moviendo la casita hacia adelante.
Así que sepan, desde la semana que viene, desde el sábado que viene, vamos a estar trabajando la casita. Amén. Estas ofrendas son muy importantes para que podamos sustentar entonces nuestro templo y la iglesia, entre otras cosas. Bien, el tema de esta mañana, yo lo tenía en mente hace tiempo. Ya estamos en junio, ya han pasado 6 meses. Y de enero para acá, o de final del año 2024 para acá, han sucedido muchas cosas. Y yo prácticamente no he hablado mucho de ello, simplemente le digo a la iglesia, están pasando cosas, velar de orar, ¿verdad que sí? Y no hemos entrado muy de lleno. Pero hoy quiero traer un tema en base a las profecías que ya conocemos, pero traerlas en orden, ir en la Biblia en orden, resumidas, ¿verdad? Porque no podemos trabajarlas en detalles, resumidas, para ubicarnos en lo que es la historia, en tiempo y espacio, en lo que estamos viviendo hoy en día. Interesante fue que la semana pasada, dado que las lecciones tienen que ver con simbología del libro de Apocalipsis, la semana pasada surgió una dinámica interesante también. Cuando el hermano que estaba poniendo la lección, pues trabajó el tema de lo que son las no teorías de conspiración, pero sí noticias alarmistas que podrían tomar a la iglesia, a ciertas personas y ponerlas nerviosas, versus lo que es hablar otras cosas y no entrar de lleno a lo que es la profecía del tiempo final y lo que está sucediendo. Entonces la dinámica pues se dio entonces entre algunos hermanos diciendo, pero es que es importante hablar de esto. No podemos decir que no se puede hablar de esto. Hay que hablarlo, pero de la forma correcta. Y esa dinámica, mientras yo estaba escuchando allí, yo casi no intervine mucho. Y de la semana que viene ya Dios me había colocado para hablar de unas cositas. Así que es importante hablar de lo que está sucediendo hoy en día a la luz de la Biblia. Por eso el título es Velad y orad, porque eso es lo que nos pide el Señor desde el principio. Y se lo dijo a sus discípulos en Getsemaní y nos lo dice hoy en día. Velemos y oremos, porque velar es una palabra que nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual. Espiritualmente tenemos que estar en alerta, ser atalayas, porque aparte del plan de salvación y el evangelio eterno, Dios nos habla por su amor en su palabra de los eventos que van a suceder y de cosas muy fuertes y horribles que van a suceder. Y si Dios las plasma en su palabra, pregunto yo, ¿hay que hablarla o no? Pues a veces hay personas que dicen, no hablemos de eso. Hay que hablar. Perdón, que bendito, vamos a asustar. No es asustar. Es que el Dios amante nos enseña lo que va a suceder para que estemos preparados. Amén. Por sorpresa. Amén. Entonces, velar y orar, repasando la historia y la escatología. Mayormente este PowerPoint, yo lo que coloqué ahí fueron láminas. Yo no coloqué muchas explicaciones. Pero, si vamos a ver, aprenderlo aquí. Okay. Comienzo con estas láminas. Son 2 láminas. Jesús es el centro de las profecías. Muy importante. Amén. Siempre Jesús es el centro. Por lo tanto, cuando hablamos de profecías y de todo lo que vamos a hablar hoy, recordemos que Jesús es el que lo menciona y Jesús es el que está en el centro de todo. Y también en el centro de nuestras vidas. Ponemos una lámina de Jesús ofreciendo su brazo extendido por amor a nosotros. Dios nos ama y nos alerta. Entonces, vamos a trabajar una línea profética con Daniel y Apocalipsis para ubicarnos en tiempo y espacio. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 2 de Daniel. Para los que nos están visitando, que no conozcan mucho de estas profecías, luego las vamos a trabajar en estudios bíblicos. Amén. ¿Okay? Pero para la iglesia que conoce, un repaso de estos 3 capítulos de Daniel. Comenzando con Daniel capítulo 2. Recordemos que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio por el imperio de Babilonia. Y eso, aunque parece una tragedia para el pueblo de Dios, era el plan de Dios que un imperio pagano comandado por el rey Nabucodonosor, Babilonia, tomara en cautiverio a Israel
Por eso es que la Biblia dice que los pensamientos de Dios y los nuestros son tan distantes. Porque a quién se le ocurre que el pueblo de Dios le permita que venga un pueblo opresor y los tome cautiverio. En nuestra cabeza cabría eso, ¿verdad que no? Entenderlo. Pero Dios lo hace. Por eso Dios toma al profeta Jeremías y toma a ese profeta y le alerta al pueblo en todo momento de que Babilonia viene a tomar en cautiverio al pueblo de Israel, que se doblegue, que permita que se lo lleven en cautiverio. Y tomaron al profeta Jeremías por loco, y fue uno de los profetas más perseguidos, golpeados. Por eso le decían a Jeremías el profeta llorón, pero no era porque lloraba porque era llorón en el concepto de nosotros, sino que era muy sufrido. El profeta Jeremías sufrió mucho, y cuando vio a Jerusalén destruida, a él se le perdonó la vida, porque el mismo rey de Babilonia, Nabucodonosor, había conocido del profeta Jeremías y sabía que ese profeta de Dios hablaba a favor del cautiverio que iba a ser Nabucodonosor y el imperio babilónico. Por lo tanto, en el concepto de lo que es el contexto de ese evento, aparecen 3 varones hebreos, el 4, Daniel y sus 3 amigos, resumiendo, no vamos a entrar en detalles. Y en Daniel capítulo 2 vemos que el amor de Dios se manifiesta en un rey pagano. ¿Okay? Así que Dios, a las personas gentiles o paganas, Dios les tiene un aprecio grandísimo y hace todo lo posible porque conozcan la verdad. Así que Dios le da ese sueño al rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor, y le da ese sueño de esa imagen que ven ahí a la izquierda, la imagen de la cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre y muslo de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro rocío. Y sabemos que el rey soñó con esa estatua y de momento viene una roca cortada no con mano que destruye esa estatua, pero la destruye cayendo esa roca en los pies. Por lo tanto, la estatua es destruida de abajo hacia arriba. Pero cuando Nabucodonosor se despierta, como nos pasa a nosotros, no nos acordamos del sueño, nos acordamos de parte del sueño. Entonces, la historia dice que manda a buscar a los magos, a los sátrapas, a los agoreros, para que le digan el sueño y la interpretación. Y sabemos que ningún ser humano puede entrar en la mente de otro y saber el sueño. Por lo tanto, hubo una amenaza o pena de muerte a todos esos líderes espirituales que debían decirle al rey el sueño y la interpretación. Resulta que nadie podía, pero cuando la noticia llega a Daniel y a sus 3 compañeros, como siervos de Dios, que eran líderes espirituales no paganos, sino siervos del Dios Altísimo, entonces ellos claman de rodillas. Daniel dice a sus 3 compañeros, de rodillas, vamos a orar, porque el Señor nos dará el sueño y la interpretación. Y ahí entra otra vez la misericordia de Dios, porque Daniel estaba orando no solamente para que Dios revelara el sueño y la interpretación para él glorificarse, era para glorificar al Dios verdadero, pero era también para salvar el pellejo y la vida a todos los magos, astrólogos, agoreros, que eran paganos, porque los siervos de Dios procuran la vida y la salvación de todos, incluyendo de los enemigos. Por lo tanto, en esa oración, Dios les revela a Daniel y a sus 3 compañeros. Y lo más hermoso de todo es que cuando Dios les revela el sueño, automáticamente lo primero que hace Daniel es darle gracias a Dios, honrar su nombre, porque Dios les reveló todo. Así que cuando se presenta Daniel ante el rey, porque entonces Daniel le dice a Dios, mira, llévame delante del rey para decirle el sueño de interpretación. Era el propósito de Dios, todo ese plan de que Babilonia, que Nabucodonosor, tomara en cautiverio al pueblo de Israel, se lo llevara por 70 años a Babilonia, estuviesen en tierra pagana. Todo eso era un plan de Dios para que Nabucodonosor conociera a Dios, para que el pueblo de Babilonia conociera a Dios. Y a través de este sueño, Dios va a intervenir. Amén. Aquí tenemos que ver el amor de Dios
En todo momento en el amor de Dios, que es el atributo y el carácter de Dios más importante. De todos los atributos de Dios, el amor es lo más importante. Todo lo hace por amor. Así que las profecías que aparecen a veces medias macabras son dadas por amor. Ahora, cuando Daniel le dice el sueño y luego la interpretación, nos imaginamos el rostro, la cara de ese rey. ¿Cómo es que este hombre puede saber todo? Claro, Daniel le explica, el Dios Altísimo, el verdadero Dios, el único Dios verdadero es el que me dio todo es el sueño y la interpretación. Así que Nabucodonosor de esa manera conoce al Dios verdadero, exalta a Daniel y a sus 3 compañeros y lo coloca en posiciones altas. Porque reconoce que ningún hombre, solamente uno como hijo de hombre, decían los astrólogos y magos, podía decir el sueño y la interpretación. Así que Nabucodonosor ve algo sobrenatural en Daniel y sus 3 compañeros, que son guiados por algo extraordinario, que es el Dios verdadero. En resumidas cuentas, sabemos que cuando Daniel se presenta delante del rey, le dice: mira, tú eres esa cabeza de oro, Babilonia. El oro era el material preciado de Babilonia, pero detrás de ti vendrá otro reino inferior, y así sucesivamente vendrán reinos inferiores. Daniel se arriesgó, claramente, Daniel se arriesgó a recibir de Nabucodonosor un insulto y decirle: ok, yo te revelo esto, sí, ya entiendo a tu Dios, pero no me gustó que mi reino tuviese un fin, yo quiero durar para siempre. Pero no, él aceptó que después de él vendrían otros reinos. Sabemos entonces, y ustedes me ayudan aquí, que después de Babilonia vino otro reino, el reino de plata, que es el reino de qué. Está ahí anotado, ¿verdad? Ustedes lo saben de memoria también. El reino de Medo-Persia, el reino de plata, que de ahí sale el personaje del rey Ciro, que era siervo de Dios, que Dios lo utilizó para sacar entonces al pueblo de Israel de cautiverio. Después vino un reino inferior, que es el reino de Grecia, el reino de bronce, Alejandro Magno, ¿verdad? Un experto militar. Y que después del reino de Grecia vendría el hierro, que es Roma, que son las piernas. Fíjense que largas son las piernas. Ese reino duró sobre 400 años, desde antes de Cristo hasta después de Cristo. Y ese reino de hierro fue muy malo y perverso, y ahí fue que Cristo vino a esta tierra, ¿verdad? Se cumple el plan de la salvación. Cristo muere con clavos de hierro en sus manos, en su costado una lanza en los pies. Y dice que entonces, que luego de esas piernas de hierro, que es el imperio romano, vienen los pies. Y los pies tienen una mezcla de hierro con barro. Y que esos dedos de los pies simbolizan las tribus bárbaras cuando Roma se debilita. O sea, Babilonia fue conquistado por el imperio de Medo-Persia, así Grecia hizo lo mismo con Medo-Persia, y Roma lo hizo con Grecia. Pero Roma no fue conquistado por otro imperio. Roma simplemente se debilita y se convierte en 10 tribus que se conocen como las 10 tribus bárbaras, ¿verdad? Los héroes, los ostrogodos, los visigodos, los alemanes, etc. Y esas 10 tribus bárbaras representan el mundo de esa Europa que se divide. O sea, el número 10, los 10 dedos de los pies, representa universalidad. Así que Dios lo que nos está diciendo, resumiendo la historia de la humanidad, nos está diciendo que al final de los tiempos va a haber un poder mundial simbolizado por esos 10 dedos de los pies. Y mientras esos reyes estén dominando el mundo, vendrá entonces la roca cortada, no con mano, que es el reino de Jesucristo. Estamos resumiendo. Lo interesante es que esos pies y esos dedos tienen hierro. Y como Iglesia Bendita del Séptimo Día y estudiantes de la profecía y la escatología, sabemos que si el hierro es Roma, y en esos dedos de los pies, en los pies hay hierro, es que Roma va a seguir teniendo una parte crucial hasta que Cristo venga. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Roma va a seguir establecido de alguna manera, ya no como imperio. Entendiendo
ese capítulo 2, sabemos entonces que cuando esa roca caiga, se establecerá el reino de Cristo después del milenio. Es un reino eterno. Y la tierra será el centro del universo, el centro de mando de Dios. Y ahí se cumple Apocalipsis 21, se cumple Apocalipsis 22. Que la santa ciudad desciende, la nueva Jerusalén, no habrá llanto ni dolor. Será todo hermoso, poderoso. Ahora, Dios nos añade 64 años después. Vamos a Daniel 7. 64 años después, porque a veces cuando leemos las profecías, o leemos en este caso el libro de Daniel, cuando leemos cada capítulo nos parece que todas las cosas van corriditas. O sea, Nabu tuvo sueño y luego vino Daniel 7 bastante rápido. No, pasaron 64 años. Ya Daniel estaba viejo. Y en Daniel 7, ahora el sueño, Dios no se lo da al rey Nabucodonosor. Lógicamente se lo está dando al mismo profeta Daniel. Y Dios le brinda con el mismo propósito de la interpretación del sueño, pero con otras imágenes. Ya no es una estatua con distintos materiales. Ahora Dios le da sueño a Daniel enseñándole animales. En la Biblia se le llama bestias. ¿Okay? Así que cuando Daniel está en ese sueño, él ve que del mar surgen unas bestias. Son 4. En resumidas cuentas, ¿cuál es esa primera bestia que surge del mar en ese sueño? ¿Qué animal? ¿Cuál? El león. ¿Cuántas alas tiene el león? 2 alas. ¿Ok? Estamos aquí en el capítulo 7, el versículo 4. ¿Okay? Tiene 2 alas. Luego, en los próximos versículos, nos dice que luego de ese león, él ve un oso. Y que ese oso tenía 3 costillas en su boca y que un hombro estaba más alto que el otro. Luego en ese mismo sueño, él ve que surge un leopardo. Pero este leopardo era tremendo, porque el leopardo tiene 4 cabezas y 4 alas. Y luego del leopardo, Daniel ve en ese sueño una bestia que no tiene definición de un animal. Una bestia espantosa y terrible. Y dice que esa bestia tenía 10 cuernos. Así que Daniel se enfoca más en esa cuarta. Él ¿verdad? Está viendo cada una de esas bestias, y de hecho, en el capítulo 5 de Daniel, el versículo 23 al 28, ya Dios le ha explicado a Daniel que esa cabeza de oro, que es el mismo león de Daniel 7, es Babilonia, y que Medo-Persia, que es el oso o el pecho y los brazos de plata, iba a venir después como imperio a dominar. O sea, ya Dios le había dicho, Babilonia viene primero, Medo-Persia viene después. Así que Dios ya le está explicando a Daniel, Daniel ya sabe. Pero cuando ve esa cuarta bestia, que es el imperio romano, él se espanta, porque mira la descripción que se da en esa cuarta bestia. Dice aquí, versículo 7 de Daniel 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, el cual tenía los dientes grandes de hierro. Ahí se repite y se mantiene nuevamente el hierro. Así que esa cuarta bestia es paralela a las piernas de Daniel 2, que son de hierro. Y dice que además de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobreabollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, que son poderes, ¿verdad? Poderes políticos. Pero el versículo 8 después nos dice, mientras yo contemplaba los cuernos aquí, que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros. Y aquí que en este cuerno que tenía ojos como de un hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Cuando uno lee por primera grandes cosas, uno dice, cosas tremendas, espectaculares.
No, después seguimos leyendo la Biblia, dice que grandes cosas son blasfemias contra Dios. ¿Okay? Que a veces en la traducción, cuando dice grandes cosas, podemos pensar que eran cosas grandiosas, o sea, buenas. Pero no, son cosas horripilantes, grandemente horripilantes. Así que se concentra mayormente en esa cuarta bestia. ¿Qué podemos decir de la tercera de Grecia? Dios ya le había explicado a Daniel, pero en el capítulo 8, cuál era esa tercera reino, porque Dios da detalles. ¿Dónde se encuentra? En Daniel capítulo 8, versículo 20. Fíjense que en Daniel 8:20 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia, pero el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, ese imperio de Grecia, que es ese leopardo de 4 cabezas, ya en Daniel 8, es el macho cabrío del cuerno. Ahora Dios nos está llevando a un animal del santuario, pero Dios sigue explicando lo mismo. O sea que Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Dios está repitiendo los imperios, y cuando Dios repite es por un propósito muy importante. Que aprendamos la historia, cómo Dios tiene control de la historia. Amén. Y cómo Dios nos guía a este pueblo a través de la historia para conocer estas profecías, anunciarlas y saber el porvenir. Ese es el propósito. Las profecías de Daniel son dadas para el tiempo del fin. ¿Okay? Pero nos hablan del curso de la historia. Entonces, volviendo a la cuarta bestia, esa bestia espantosa y terrible tenía 10 cuernos. Esos 10 cuernos son paralelos a los 10 dedos de los pies de Daniel 2. ¿Qué eran los dedos de los pies? Las tribus bárbaras en las que se debilita o se debilitó el imperio romano. Por lo tanto, los 10 cuernos es lo mismo, pero a ver, en vez de decirle dedos de los pies, ahora son cuernos. Así que esas tribus bárbaras están representadas por esos cuernos. Pero surge un cuerno pequeño. Cuando leemos un cuerno pequeño, es que ese cuerno pequeño era más pequeño que los otros 10. Pero ese cuerno pequeño iba a crecer. Cuando empieza a crecer, algo le impedía crecer a ese cuerno pequeño. Oye, qué interesante. ¿Qué le impedía crecer a ese cuerno pequeño? 3 cuernitos de esos 10. De esas 10 tribus bárbaras, había 3 tribus que contradecían la doctrina de ese cuerno pequeño que quería crecer. Así que el cuerno pequeño dijo: tengo que eliminar a esos 3 que me contradicen, y así yo crezco. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Ahora, ¿cuáles fueron los 3 cuernos o las 3 tribus bárbaras que fueron eliminadas a modo de información? Los euros, los ostrogodos y los vándalos. ¿Qué creían esos 3 cuernos, esas 3 tribus? Ellos no creían en la divinidad de Cristo. Porque este cuerno pequeño es un movimiento político pero religioso. No creían en la divinidad de Cristo. Por lo tanto, impedía que ese cuerno pequeño podía traer sus doctrinas y levantarlas. Al eliminarlas, entonces ese cuerno pequeño empieza a crecer y a crecer. Por lo tanto, en Daniel capítulo 7, versículo 19 nos dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de esa cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido. Ahí Daniel empieza como que a ir por orden hasta que llega el cuernito pequeño que creció, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Creció, logró su cometido de tumbar 3 tribus y creció. Y ahora vamos a ver el próximo versículo para ver las características que hacía este cuerno pequeño. Versículo 21. Y yo veía que este cuerno hacía guerra ¿contra quién? ¿Contra quién hacía guerra?
contra los santos y dice que los vencía. Así que este cuerno pequeño le atrajo la atención a Daniel, siervo de Dios, porque él está viendo un movimiento militar político, pero religioso, que perseguía a su pueblo, al pueblo de Dios. Claro, Daniel está viendo el futuro. Está viendo el futuro porque más adelante, este mismo capítulo nos va a decir en qué tiempo y espacio él está viendo, Daniel, está viendo esa persecución al pueblo de Dios. Dice así. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ya lo vimos. Pero ¿qué hace ese cuerno pequeño? Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? ¿Quién es el Altísimo? Dios, ¿verdad que sí? Dios es el Altísimo, está en mayúsculas. Y los santos del Altísimo, a ellos quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ese versículo 25 es clave en la teología escatológica de nuestra denominación. ¿Okay? Porque nos está diciendo que ese movimiento político religioso va a tener un dominio por tiempo y medio tiempo que nosotros sabemos cuánto es. ¿Cuánto es? Ayúdenme. 3 años y medio proféticos, que son ¿cuántos años? El 3, mamá, 1200. Nos ayudamos con ese número siempre. 1260. 1200. ¿Por qué son 1260 años? Porque en el año, el calendario de Dios, cada mes tiene 30 días, a 12 meses. Así que tú multiplicas 30 días por 12 meses, por 3 años y medio, y te da 1260 días por año. Así que ya Daniel en ese versículo 25 nos está diciendo, este movimiento político religioso va a tener un periodo de dominio de 1260 años más. Eso está tremendo. Porque el imperio romano duró casi 500 años de dominio, casi 500. Los otros imperios duraron mucho menos, 200 años, 100 y pico de años. Pero este con un pequeño va a tener 1260. Ay. Daniel está viendo espantado lo que va a suceder en el futuro. Y es un movimiento político religioso que sale ¿de qué bestia? De la cuarta, que es Roma. Así que esa cuarta bestia que es Roma, ese cuerno pequeño sale de Roma. Ese movimiento político religioso tiene que salir de Roma, de la Roma imperial. Pero ya no en la forma militar, sino en la forma espiritual. Por lo tanto, el estudiante de la Biblia va a la historia. La Biblia es un libro de historia. Pero cuando vamos a la historia, vemos que cuando Roma se debilita, y salen las tribus bárbaras, hubo un emperador que tiene mi apellido, que es el emperador Justiniano, y dijo: para que Roma pueda continuar con dominio, ya no imperial, vamos a tomar a la cabeza de la iglesia, que es el obispo de Roma, y vamos a colocarlo para que entonces sea el que domine, el que dirija a la Roma actual. Pero ahora es una Roma religiosa y política. Y fue en el año 538 que Justiniano dio ese decreto. Y cuando en el año 538 da ese decreto, los 1260 años nos llevan hasta el año 1791. ¿Qué pasó en esos 1260 años? Muchas cosas. Ahí surgió lo que se conoce como la figura del papado, que no es desde Pedro, es desde ahí. La figura del papado surge ahí. Surge persecución a todos aquellos que no sigan, obedezcan o adoren de la manera que el obispo de Roma y la Iglesia Universal Romana, que se llama el catolicismo romano, adoren. Así que esa fuerza perseguidora fue creciendo, especialmente en los años 1200, 1300 hasta los 1500, que fue
punto culminante, ahí estaban los valdenses, los anabaptistas, y ahí vino el movimiento de la Reforma protestante, donde cada reformador que quería volver a adorar a Dios según los dictámenes bíblicos y no de una iglesia que se había contaminado con el paganismo, era perseguido y matado. Así que por eso es que dice que sigue al pueblo de los santos, dice, y veía que este pueblo hacía guerra contra los santos y vencía. Más de 1 millón de protestantes murieron, especialmente en la batalla de San Bartolomé, murieron más de 1 millón de siervos de Dios. Y todos estos hombres de fe dieron sus vidas, por un escrito está, dieron su vida por traducir la Biblia y que nos pudiera llegar. Gloria a Dios por eso. Entonces, yo imagino a Daniel viendo toda esta escena. Pero ¿saben qué? Dios iba a poner a dormir a Daniel. En el capítulo 12 de Daniel, Dios le dice a Daniel: sella la palabra de este libro y vete a dormir. Hasta el final de los tiempos vas a ser levantado. ¿Okay? Así que Daniel cumple con una misión. El capítulo 8 nos da un detalle extra. El capítulo 8 nos habla y arranca la sucesión de imperios desde Medo-Persia, no desde Babilonia. Y así sucede con el capítulo 11 de Daniel también. Ya no arranca desde Babilonia, sino desde Medo-Persia. Y se concentra ese capítulo 8 en 2 animales del santuario: el carnero de 2 cuernos y el macho cabrío de 1 cuerno. Y el relato de Daniel 8 lo que nos está diciendo que el macho cabrío, el carnero de 2 cuernos, es Medo-Persia. ¿Cómo lo sabemos? Porque tiene 2 cuernos. Un cuerno es Medo y el otro cuerno es los persas. Y dice ese capítulo 8, versículo 5, perdón, el versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pasar o parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, se engrandecía. Así que Grecia se engrandecía, Medo-Persia se engrandecía, era el segundo imperio, fuertemente, como ya decía Daniel 2 y Daniel 7. Pero según Daniel 2 y 7, capítulo 2 y 7, vendría un imperio detrás que era Grecia. ¿Dónde está en el capítulo 8? Vamos a verlo. En el versículo 5 dice: mientras yo consideraba esto, aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía, ¿cuántos cuernos? Un cuerno notable entre sus ojos. Ese es el imperio de Grecia que va a conquistar y destruir el imperio de Medo-Persia. Lo narra el próximo versículo. Dice: y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, lo derribó. Así que Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 nos siguen diciendo lo mismo, con distintas imágenes. Una estatua, bestias del mar, y ahora animales del santuario. Dice el versículo 8 que ese macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron, ¿qué cosa? Otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, hasta el norte, sur y el oeste. Ahora, pregunto yo, esperando que estén conmigo ahí, ¿cuántas cabezas tiene el leopardo en Daniel 7? 4 cabezas tiene el leopardo aquí, ¿verdad? En Daniel 7 tiene 4 cabezas. ¿Por qué el imperio de Grecia tiene 4 cabezas si el líder militar, el gobernante de Grecia era Alejandro Magno, que era uno? Resulta que cuando Alejandro Magno muere, joven, alrededor de los 33 años, interesante, que murió más o menos a la edad de Cristo,
Entonces, la sucesión del poder de Grecia pasa a 4 generales, en vez de un hombre pasa a 4. Uno domina en el norte, uno domina en el sur, otro domina en el este, otro domina en el oeste. Por eso entonces dice, ese versículo 8, ese macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, jovencito, 33 años, dominando el mundo, le dio una enfermedad, algunos dicen que se suicidó, una enfermedad, y cuando fue quebrado ese cuerno, en su lugar salieron otros 4 cuernos notables, que van al norte, sureste y oeste. Entonces, después del imperio de Grecia, viene la bestia espantosa y terrible que es Roma, y de ahí sale el cuerno pequeño. Aquí hace un resumen, y nos dice entonces, hablando de ese cuerno pequeño que sale de Roma, y del versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, oriente, hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. ¿Quién es el ejército del cielo y quiénes son las estrellas? Los ángeles. Pretendió, la pronta Biblioteca Vaticana dice que el Papa tiene el poder de excomulgar ángeles del cielo si ellos quieran. ¿Qué ustedes creen de eso? Y dice, aunque se engrandeció, versículo 11, contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Jesús se engrandeció contra él. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y miren lo que hizo ese cuerno pequeño. Echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Ahí oímos la semana pasada en la lección, el Salmo 73 de Asaf, ¿por qué los malvados prosperan? ¿Ah? Este cuerno pequeño hizo cuanto quiso y prosperó. Pero fíjate que el cuerno pequeño echó por tierra la verdad, echó por tierra el santuario. Entonces, Dios, en su misericordia y en su amor, va a levantar a un pueblo en un momento en la historia que va a tomar esas verdades y las va a empezar a levantar. Fíjense que empezó a levantar verdades con la Reforma Protestante. La primera verdad que levantó ese cuerno pequeño, que levantó la iglesia, este movimiento, bajo el protestantismo, fue la palabra de Dios. Un escrito está. No tradiciones, un escrito está. Levantó la justificación por la fe. Levantó el bautismo por inmersión, etcétera, etcétera. Pero después Dios levanta un movimiento que se le conoció como movimiento minerita y luego adventista, y luego del séptimo día, que exalta y levanta el santuario. Y el santuario es la doctrina y es el estudio más central e importante de la iglesia adventista del séptimo día, que el pueblo pequeño había tirado por el suelo. La intercesión de Cristo en el santuario celestial, el paso del lugar de Cristo del lugar santo al santísimo, el comienzo del juicio despiadado, la exaltación de la ley de Dios, el estado de los muertos, el sábado, el Shabbat. Todas esas verdades fueron levantadas poco a poco a través de hombres de Dios y de este movimiento adventista que Dios levanta para el siglo XIX. Ahora, vamos a pasar al libro de Apocalipsis. Aquí vemos, ¿verdad? Un diagrama de lo que hemos hablado hasta ahora. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Aquí vemos la roca cortada no con mano que destruye los reinos de este mundo. Dios va a establecer su reino en la tierra. Ahora, vamos a Apocalipsis 13. ¿Okay? Es interesante también, como estudiosos de la profecía, es importante que estudiemos la geopolítica. ¿Saben lo que es la geopolítica? La geopolítica es el estudio de la política y los líderes en el mundo, cómo se maneja cada país con sus leyes, o cómo los países del mundo se van
relacionando para establecer leyes y leyes mundiales, la geopolítica, lo que son las guerras, los tratados de paz, guerra fría, todo ese revolú es el mundo geopolítico. Dios nos habla del mundo geopolítico, nos está hablando de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Ese tema está en la Biblia. Y Dios quiere que nosotros velemos y oremos y veamos el mundo geopolítico. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 13, vamos a ver la continuidad de Daniel. Recuerden, a modo de resumen, el libro sellado, o el libro que Dios le mandó a cerrar a Daniel, para que Daniel se fuese a acostar hasta el final de los tiempos. Ese libro se abre ahora con el otro vidente, con el profeta Juan. Por eso Juan, en el Apocalipsis, en el capítulo 10, nos está diciendo el versículo 2, desde el 1, dice: vi descender del cielo, Apocalipsis 10, 1 y 2, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Ese es Jesucristo. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, clamando a gran voz como un león. Cuando hubo clamado, los 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, tú ibas a escribir, pero había una voz que del cielo decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. ¿Okay? Después sigue diciendo, versículo 8: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Resumen: dulce en la boca, amargo en el viento. Así que el libro de Daniel se va abriendo y se va entendiendo. ¿Cómo es, a través de la historia, que las profecías de Daniel se empiezan a entender? Pues miren, el cuerno pequeño, que es el sistema papal, prohibía la Biblia, y la prohibió por muchos años, especialmente en la Edad Media. Cuando la Biblia es prohibida, viene ignorancia, viene oscuridad. Estaba hablando con el hermano Ismael sobre ese punto, y después de tratar un tema, va a haber unas cositas, después explicamos. Y cuando la Biblia es prohibida, viene oscuridad. Por eso dice la Biblia, que la palabra de Dios, que la Biblia es lámpara a nuestros pies, es lumbrera, es antorcha. Entonces, al venir el oscurantismo por la prohibición de la Biblia, no hay entendimiento de las profecías. Pero cuando a esa bestia, que es el pueblo pequeño de Daniel, se le da una herida de muerte en el año 1798, entonces las Biblias empiezan a resurgir y a traducirse. Y eso trae un gran despertar religioso. Ese gran despertar religioso lo que trae es el entendimiento, entonces, de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Por eso dice, entonces, versículo 11 de Apocalipsis 10: él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora hay mi entendimiento. El libro de Apocalipsis, la revelación, va a dar a entender a Daniel: ahora podemos hablar de la profecía de tiempo con certeza. Ahí saben este gran despertar religioso que trajo a William Miller, trajo a Lacunza y otros hombres de Dios, predicando a través de todo el mundo la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Y ahí surge este movimiento que estamos hoy aquí, adventistas del séptimo día, en su momento. Ahora, en ese Apocalipsis 13, fíjense, aquí yo tengo un diagrama, una imagen recreada de esa bestia que surge del mar, y tengo al Papa que acaba de salir, León XIII, recordando eso, que cuando habla de bestia o habla de pueblo pequeño en la Biblia, no está hablando de un hombre específico, no está hablando de un papa en específico, está hablando de un sistema. ¿Ok? Así que no se ataca a ese hombre que ven en esa foto de ninguna manera, porque todos oramos por la salvación de todos, hasta de ese hombre. Estamos hablando de un sistema. Entonces, hablando de ese sistema, Apocalipsis 13 nos empieza a decir en el versículo 1:
me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Dónde estaba el leopardo? En Daniel, capítulo 7. Y sus pies como de un oso, Daniel capítulo 7. Su boca como boca de león, Daniel capítulo 7. Y el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, ¿verdad? Le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que esa bestia que surge del mar, lugar poblado, lo que es Europa, surge, ¿okay? Va a ser unas cosas tremendas. Aquí no está recapitulando lo que dice Daniel, pero dice que esa bestia que surge del mar, vi una de sus cabezas, versículo 3, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y qué pasó con la tierra? Se maravilló en pos de ese movimiento. En el año 1798 se le da una herida mortal al papado, porque Francia, con la Revolución Francesa, a ser atea, toma al Papa Pío VI y se lo lleva preso y lo pone en cautiverio. Por lo tanto, el papado continuó, sí, pero sin poder mundial. Pero Dios, en su amor, nos está diciendo: miren, ese movimiento, ese sistema papal va al final de los tiempos a volver a resurgir, y la tierra se va a maravillar cuando vean ese resurgir. En el año 1984, mi esposa y yo fuimos parte de ese resurgir, porque en el año 1984 la única vez que un papa ha venido a Puerto Rico fue Juan Pablo II. Y Juan Pablo II, yo tengo un libro que se llama, yo he hablado de él, que es ¿y será que podría suceder? Leyes dominicanas en Estados Unidos. Dice que la fama de Juan Pablo II fue tan grande que los movimientos protestantes le rendían pleitesía, lo invitaban, viajó al mundo, yo no sé cuántas veces, llenaba estadios exaltando a la Virgen María. Eso fue un movimiento tremendo, y cuando vino a Puerto Rico, mi esposa y yo católicos dijimos: vamos para allá. Madrugamos, ¿te acuerdas? Madrugamos y estuvimos allí bajo el sol, candente, para poderlo ver. Y yo tenía mi camisita cuando él vino a Puerto Rico, que decía Peregrino de la Paz. Y yo iba por él, me la ponía cada rato y yo por ahí con mi camisita de Peregrino de la Paz. La vida de muerte de ese pueblo pequeño, que es la bestia de Apocalipsis, iba a comenzar a ser sanada con un tratado que se llama Tratado de Letrán. En el año 1929 se dio un tratado donde Benito Mussolini, italiano, le devuelve tierras vaticanas al obispo de Roma para que se establezca y desde ahí pueda dominar. Y desde entonces el Vaticano es el país-estado más pequeño del mundo, pero más poderoso del mundo. Es una nación con su propia moneda, su propio gobierno, su propio ejército, tiene asiento en las Naciones Unidas. Por lo tanto, desde 1929 esa herida empieza a sanarse, y a medida que empieza a sanarse, viene un listado de obispos de Roma o papas que toman una fuerza, y el mundo empieza a escucharlo cuando antes no se oía. El primero fue Pío XI, que estuvo, el primero fue Pío XI en esa lista del primer papa del Tratado de Letrán. Pío XII, el que le siguió, ayudó a la fuerza de Hitler. Juan XXIII fue un papa muy amoroso, que Puerto Rico tiene instituto Juan XXIII para matrimonio y familia. Pablo VI, a él ya yo me acuerdo de él, porque ya yo era pequeño, estaba en el colegio. Pablo VI, que fue el primer papa que pisa tierra norteamericana. Juan Pablo I, que duró 33 días porque fue envenenado. Juan Pablo II, maravilloso.
Benedicto, el papa que presidía la doctrina de la Inquisición, que renunció. Francisco, que revolucionó con nuevas formas de dirigir el catolicismo y el liberalismo. Y ahora, Leo XIV, que tomó el nombre de una sucesión de papas que trabajan con la exaltación del poder papal y el encumbramiento del papado al mundo como cabeza de todas las iglesias y de todos los gobiernos del mundo. Interesante todo lo que está sucediendo cuando en Estados Unidos surge un gobernante extremadamente a la derecha que ha enamorado a la derecha cristiana nacionalista y le ha prometido que a todo ese mundo cristiano de derecha nacionalista, si votan por él va entonces a hacer leyes que exalten el cristianismo nuevamente en Estados Unidos. Así que este 2025 arranca con un presidente con unas características que la profecía está mencionando y arranca prácticamente con un nuevo papa con unas características muy interesantes y que es de ¿dónde? De Norteamérica. Primera vez en la historia. ¿Qué quiere decir eso? Volvemos al sábado pasado. Aquí no estamos para asustar ni alarmar. Jesucristo solamente nos dice, estudien la Biblia, repasen las profecías, velemos y oremos, porque el rompecabezas y el mapa que se está formando está demasiado interesante y la iglesia no puede estar durmiendo. Yo siempre he criticado cuando alguien se para aquí y dice la iglesia está dormida. Yo no creo eso. Yo creo que hay hermanos que están dormidos y hay hermanos que están despiertos, porque Elías le reclamó al Señor, yo soy el único que queda. Me estoy comiendo mucho bien, pero yo soy el único que queda, decía Elías, y Dios le dijo, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas, tú no estás solo. Iglesia del Fajardo 1, esta en específico, esto es un distrito que pertenece a una asociación, a una unión y a una división. Pero esta aquí del Fajardo 1, iglesia, proclamamos la profecía. Amén. Hablamos de esta verdad y nos preparamos. Yo creo que aquí nadie tiene duda de que aquí estudiamos estas cosas. Y a veces nos reunimos por las tardes, porque hay que estudiarlo. A veces hay iglesias que no les gustan hablar de esto dentro de nuestra propia denominación. Pero hay que hablarlo. Pero hay que hacer un balance. Yo no voy a hablar de esto todo el tiempo. Hacía tiempo yo no hablaba de esto. Pero hay que hablarlo. Ahora, esa herida mortal, dice ese versículo 3, va a ser sanada y se va a maravillar toda la tierra. Ya desde 1929 se está maravillando toda la tierra. Pero de Juan Pablo II para acá, mira, la muerte de Juan Pablo II fue la transmisión de un acto de una persona que haya fallecido más grande en la historia de la humanidad, visitado por la mayor cantidad de líderes mundiales en la historia. La exaltación de este nuevo obispo de Roma ahora hace unos días atrás, eso conmocionó al mundo. Todo el mundo es pegado a eso, para ver qué dice y cómo va a manifestarse. Entonces, esa misma bestia que sale, la primera bestia de Apocalipsis 13, dice aquí, versículo 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas. Vuelve a repetir lo mismo que Daniel. Y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que es lo mismo, ¿verdad, Carlito? 1260 años. Está repitiendo la misma historia de Daniel. Dios la vuelve a repetir ahora en Apocalipsis y vuelve a decir, pendiente a este movimiento político religioso que tuvo poder por 1260 años, va a resurgir de nuevo. ¿Verdad? Claro. Sí, porque ya en la historia pasada fueron los 1260 años. Pero él no está diciendo que en ese resurgir del versículo 3, que la tierra se maravilla, ya no está hablando del pasado. Está hablando ahora de qué? De lo que estamos viviendo. ¿Sí? Claro, porque no vamos a esperar 1260 años. ¿Ok? Eso es así. Ahí está Daniel 12. Pero, dice aquí, y abrió, versículo 6, y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre. Ahí está, que hablaba grandes cosas. Eso significa,
hablar contra Dios, blasfemar su nombre, de su tabernáculo. Fíjate que repite lo mismo que Daniel 8, y de los que moran en el cielo, los ángeles. Lo mismito que dice Daniel capítulo 8 lo repite Apocalipsis 3. Y vuelve a repetir lo mismo en versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Millones murieron. Hoy en día muchos están muriendo. Y al final van a haber muchos mártires. Por eso Pablo dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Yo no sé. Estaremos vivos cuando Cristo venga, ¿no? Yo no sé. Pero se fiel hasta la muerte. Y dice este versículo 8 que lo adoraron, ¿quiénes? Todos los que, los moradores de la tierra. ¿Quiénes son todos los moradores de la tierra? El globo terráqueo. ¿Excepto quién? Excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es importante. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes han hecho milagros, han sanado enfermos, han hecho de todo. Pero yo le digo algo, más importante que eso, procuren que su nombre permanezca escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Y cómo hacemos eso? Agarraditos de Jesús, la lectura bíblica, estudiar, orar, ministrar. Ahora, vamos a tratar de cerrar lo más pronto posible, en un resumen más pequeño, para cerrar a la hora que siempre terminamos, 4 minutos. Hay una segunda vez de allí que entra este personaje, Donald Trump. Y aquí yo lo digo, claro, vamos a decirlo, hay que hablar de tiempo y espacio. Donald Trump no es la segunda vez, no es la segunda, sino que es un hombre que está cumpliendo esta profecía de cierta manera, y lo más seguro bien lo saben. Cuando Donald Trump sale y este conservadurismo extremo religioso cristiano, ese nacionalismo cristiano surge, le dan el voto, tanto en el 2016 como ahora. Yo tengo un video que yo lo voy a enviar a los de Fajardo 1, lo envían ustedes también. Lo iba a pasar hoy, pero no iba a dar tiempo. En el gobierno de Texas hubo un diálogo tremendo entre el Senado de Texas con la imposición de los 10 mandamientos de la escuela pública en Texas. Y empieza un diálogo entre el presidente de la Cámara de Texas, que sería como el Rivera Chávez, y esa senadora que quiere presentar esto, y ese diálogo es intenso, bien interesante. Yo se lo voy a enviar para que lo vean y estudien lo que está sucediendo estos días. Dice de esa segunda bestia, Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Fíjense que no sube del mar, que es un lugar poblado de Europa. Sube de la tierra. ¿Qué es la tierra? Vamos entonces a Apocalipsis 12. Y me permiten cerrar, ¿verdad? Me permiten cerrar. Porque si los dejo cojo, permítanme cerrar por hoy. Apocalipsis 12 nos habla del pueblo de Dios, la mujer vestida de sol, sus pies sobre la luna, y nos habla de cómo que de ese pueblo de Dios, el pueblo de Israel, surge el Mesías, y bajo el imperio romano Satanás quiere destruir al Mesías. Cuando Herodes quiso matar a todos los niños de 2 años o menos, y hubo una persecución, ¿verdad?, para matar al Mesías. Pero entonces, a medida que nos está hablando el capítulo 12, nos está hablando de la historia de la iglesia, y en un momento dado, cuando Jesús vence en la cruz del Calvario y Satanás es expulsado del cielo al 100%, nos habla de una mujer. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia pura, del versículo 1, que había dado a luz al hijo varón, Jesucristo. Y se le dieron a la mujer, a esa iglesia, 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, si la mitad de un tiempo. Lo que está diciendo ese versículo 14 es que cuando la iglesia católica, apostólica y romana, los hijos de Roma, toma el poder de perseguir, no todos se dejaron dominar. Hubo un grupo pequeño que se mantuvo fiel a las verdades bíblicas y fue perseguido.
Porque el cristianismo general, el cristianismo genérico que aceptó la mezcla de paganismo y cristianismo, ya no era perseguido. Adoraban ahora en domingo, adoraban las estatuas, los templos paganos que se cristianizaron. Ellos se mezclaron con el paganismo, pero siempre hay 7.000 que no adoran sus días. Hay un remanente que dijo, con nosotros no, y esos fueron perseguidos. Así que a medida que el pueblo pequeño, el hijo de Roma, la bestia de Apocalipsis, la primera bestia, persigue, llega un momento en la historia que dicen, vamos a huir, porque ya los reyes y los papas nos persiguen. Vámonos de aquí de Europa y vámonos a otras tierras. 1620 se llegan a las costas de América. Y esa es la palabra profética de tierra. Cuando dice que la mujer fue ayudada por la tierra, dice, se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Se protegieron durante la persecución hasta que salieron. ¿Dónde lo vemos? En el próximo versículo. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, tras la iglesia, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, o sea, a la iglesia, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Así que cuando se llegan a las costas de América, entonces Dios levanta una nación que en tiempo récord, en 200 años, se va a convertir en la primera potencia mundial. Pero levanta una nación donde se pudiera adorar sin rey, sin papa, sin persecución. Y aunque Satanás trató de hacer sus molestias allí, se surgió esa nación. Y esa era la nación del sueño americano. Todo el mundo quiere ir a Estados Unidos, hasta que hoy en día ya Estados Unidos no es lo mismo. Entonces, por eso dice ese versículo 1 de Apocalipsis, ese versículo 11 de Apocalipsis 13, lo siguiente: y otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, se levanta sobre la Biblia y sobre el cristianismo. ¿Ok? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. En el 1798 surgió la Constitución de Estados Unidos, y esa nación va creciendo y surgiendo. Su constitución está basada en la Biblia, pero llega el momento en que Estados Unidos empieza a alejarse de Dios. Y empieza la nación que era un 99% protestante en el 1620, que era prácticamente un 90% protestante en el 1798. Ahora mismo la nación norteamericana es católica. ¿Ok? Es católica. El Tribunal Federal, la mayoría son católicos. En el Senado y la Cámara, la mayoría son católicos. Entonces la nación que protestaba ya no protesta. La nación que saltaba protestantismo ya no es protestantismo lo que hay. ¿Ok? Así que surge un movimiento político religioso, un movimiento cristiano de derecha que quiere exaltar a Dios, pero siguiendo los parámetros de la primera bestia: santificación del domingo, inmortalidad del alma. ¿Okay? Por esa razón, entonces, lo que está sucediendo en este 2025 nos lleva a abrir los ojos, veamos y oremos, porque toda la profecía que hemos visto de Daniel hasta Apocalipsis 3 está tomando una fuerza descomunal. ¿Y cómo nosotros estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios a raíz de lo que está sucediendo? La profecía no me salva, pero si yo estoy agarradito de Dios, consagrado a Él y conozco esto, tenemos que dar la voz de alegría. ¿Cómo Dios sabe con amor? Como Cristo lo haría. Entonces, un cuerno representa el estilo de gobierno republicano y el otro cuerno representa el protestantismo. Pero esa bestia como cordero, entonces va a empezar a hablar como dragón. Ya lo está haciendo. Apocalipsis 17. Para que entendamos el final. Terminamos con Apocalipsis 17. ¿Ok? Apocalipsis 17 nos habla de una bestia, ¿no? Y están interrelacionadas. Pero esta bestia ya no es
el papado. Esta bestia de Apocalipsis 17 es el nuevo orden mundial, con una religión mundial, con una unión mundial de acuerdos. ¿Okay? Y dice Apocalipsis 17, versículo 1: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 12:1 nos habla de la iglesia pura. Apocalipsis 17 nos habla de una ramera, una iglesia que es mujer ramera, apóstata. Y dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Por lo tanto, la mujer ramera, que es la iglesia de Apocalipsis 17, es la que hemos visto en Daniel, capítulo 7, capítulo 8, Apocalipsis 3. Es la misma. Ahora se le llama a esa bestia, ¿verdad?, a la mujer, la gran ramera, sobre una bestia. Si la mujer ramera es la iglesia, en este caso el catolicismo romano es la iglesia, ¿sobre quién está sentado? Sobre una bestia que ella maneja. Así que la iglesia romana está manejando el sistema mundial. ¿Okay? Va a llegar el momento que lo va a manejar completamente, porque su herida mortal es sanada y la tierra se maravilla. ¿Okay? Dice el versículo 5: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las dominaciones de la tierra. Y mira lo que dice el versículo 6, repite lo mismo que en Daniel, capítulos 7 y 8. El versículo 6 dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Vuelve a repetir, cuando Dios repite es importante. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado en gran asombro. Y vamos a terminar con este misterio, que a veces nos enredamos. Dice así, versículo 7: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Nos va a decir aquí el misterio. La bestia que has visto era, no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. ¿Cuándo esa bestia era? Ayúdenme. Esa bestia era en los 1260 años, del 538 a 1798. ¿Cuándo esa bestia, ese movimiento político o religioso no era? Cuando recibe la herida de muerte en el 1798. ¿Y cuándo esa bestia es ya de subir de la vida? Desde 1929, Tratado de Letrán, en adelante, cuando la tierra se maravilla, porque la bestia era, no es y será. Esos son los periodos de esa bestia, que es el mismo pueblo pequeño de Daniel. Pero aquí está, dice aquí, versículo 9: esto es para la mente que tenga, ¿qué cosa? Sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. El Vaticano está rodeado de 7 montes. ¿Ok? Primero que nada. Y son 7 reyes. Una vez en la Universidad de Andrews hicieron colocar la interpretación de los 7 reyes como 7 papas desde 1929 en adelante. Esa interpretación de estudiantes de Andrews empezó a moverse por ahí y fue criticada, aunque algunos empezaron a estudiarla. El problema de esa, poner 7 papas en sucesión a partir de 1929 y un octavo para cumplimiento de esa profecía, con el Papa Leo XIV ya se cayó porque ya no hay matemática. Esto no tiene que ver con papas, tiene que ver con sistema mundial, tiene que ver con Daniel 2, la estatua de Nabucodonosor, tiene que ver con Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, tiene que ver con eso. Por lo tanto, vamos a verlo aquí. El nuevo orden mundial se está levantando. Aquí dice Apocalipsis 17, 7 al 14. Aquí vemos. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo.
La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Vamos a verlo aquí. ¿Okay? Dice 5 esos son reyes, 5 han caído. Está contando 8, ¿verdad? Que habla de 8. 5 han caído. Primer reino, Babilonia, cayó. Segundo reino, Medo-Persia, cayó. Tercer reino, Grecia, cayó. Cuarto reino, Roma, cayó. Sí. ¿Y la Roma papal cayó? Sí, en 1798. La Revolución Francesa se dio y cayó también. Estados Unidos es la 7ª potencia. ¿Okay? Muchos estudiantes de la profecía de otras denominaciones no ven a Estados Unidos en la profecía, la gente. Estados Unidos lleva alrededor de 200 años de poder, no es un imperio mundial. Pero dice que la octava bestia es de entre los 7 y va a perdición. ¿Cuál de esas 7 ustedes creen que se va a repetir nuevamente? Las 5. Exactamente. Por eso entonces el versículo 8, 10 dice, y son 7 reyes, 5 han caído hasta Roma papal. Uno es Francia, en el momento que Juan tiene la visión. El otro aún no ha venido, y cuando venga durará breve tiempo. Estados Unidos es una nación joven todavía. La bestia que era y no es también el octavo, y es de ese grupo de los 7. Y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Nuevo orden mundial. Aquí. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia, pero pelearán con el cordero y el cordero los vencerá porque es el Señor de señores, el Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Así que, básicamente, esto es un resumen de Daniel y Apocalipsis que toma varios días, pero tratamos de hacerlo por lo menos en este tiempo. Perdonen que le cogí un poquito de tiempo de más, pero bueno terminar. Jesús es el centro de la profecía de nuestras vidas. Él quiere que sepamos estas cosas. Él nos alerta, Él nos advierte como un Padre amante para que estudiando las profecías nosotros sepamos lo que ha de suceder y nos preparemos. Por eso comenzamos con este texto bíblico. La paz les dejo mi paz a ustedes. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Esto Dios lo presenta en su palabra con un propósito, porque nos ama y quiere que nos preparemos y preparemos a Él. Que el Señor nos ayude a poder comprender estas profecías y prepararnos para su pronto retorno. Lo que ha de venir es fuerte. No sabemos cuándo es el final, pero tenemos que estar viviendo como si fuera mañana, aunque hagamos planes de aquí a 100 años. Señor nos ayude, Dios les bendiga. Vamos a terminar entonces con el himno. Oramos y gracias por su tiempo. Ven
temas que están plasmadas en su palabra que a veces son difíciles de expresarlas o predicarlas. Pues Señor, usted ha levantado una iglesia, es una iglesia profética, con unos conocimientos amplios que por ende nos llevan a la responsabilidad amplia. Gracias por darnos entendimiento de las profecías que usted a través de su Hijo Jesucristo se ha deleitado en brindarnos, explicarlas y enseñárnoslas. Oh Padre, el mundo está a la deriva, hay mucho oscurantismo, hay personas que están lejos de la luz de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a llevar primero que nada su amor, el Evangelio de Cristo Jesús, y que las personas se puedan enamorar de usted de tal manera que todos puedan comprender en tiempos récord, Señor, todas estas verdades eternas, porque queda poco. Ayúdanos a poder transmitirlas correctamente y en el amor de Cristo, siempre respetando a las personas que toman sus decisiones, pero también nosotros cumpliendo nuestra misión. Que el Espíritu Santo nos dirija a todos, nos dé paz en medio de un mundo en caos, y que podamos ser remanso y luz y consuelo a muchas personas que están buscando de Cristo Jesús. Entonces lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.